Estoy nuevamente con ustedes para compartir juntos la experiencia de Cristo Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Esta es una historia muy interesante que Jesucristo utiliza para enseñarnos un asunto de suma importancia al que de verdad debemos darle mucha atención. Quiero que veamos un momento en las Escrituras. Solamente voy a leerles algunos versículos. Estoy en Lucas, en el capítulo 7. Voy a leerles un momento los primeros versículos del 36 al 38. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta escena, Jesús no está aquí solo con el fariseo. Hay otras personas que también están en la mesa compartiendo. Y llega esta mujer, que es reconocida por los que están allí como una mujer pecadora, y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, a ungirlos con un perfume y a llorar a sus pies. Entonces el fariseo dice para sí mismo, es decir, lo piensa: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Así que de manera despectiva, este hombre mira a esa mujer con desprecio. Y no solamente la mira a ella con desprecio, sino que de inmediato descarta a Jesucristo como un profeta de Dios. Porque claro, si fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Pero como nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros pensamientos, el Señor Jesús utiliza esta escena para traerle una enseñanza valiosísima al fariseo. Entonces le dice: Simón, en una ocasión habían unas personas que tenían una deuda. Y uno de ellos debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios. Y el Señor perdonó la deuda de ambos. ¿Cuál de ellos tú crees que le amó más? Entonces el fariseo, pensando en lo que Jesús acaba de decirle, contesta: pienso que a quien se le perdonó más. Entonces el Señor Jesús le dice: has juzgado rectamente. Y ahora empieza a decirle a Simón, que es como se llama este fariseo, una serie de datos que yo pienso que serían para que él inclinase su cabeza avergonzado delante del Señor Jesucristo. El Señor le dice las siguientes palabras. Se las quiero leer para que escuchemos a Jesús mismo diciéndole. Dice en el 44: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, que ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos,
no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El Señor Jesús le dice a este fariseo todas las cosas que él no hizo, que debió haber hecho. Si hubiese entendido quién era Jesús, claro que hubiera ungido su cabeza con aceite, le hubiera besado, le hubiera lavado los pies. Él no hizo nada de eso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a la mujer le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la pregunta de Jesús que yo quiero que analicemos hoy? ¿Cuál de ellos le amará más? En esta ilustración que usa Jesús de los deudores, ¿quién de ellos le amará más? Y el Señor Jesús, utilizando esta ilustración, le demuestra a este fariseo que aún siendo pecadora como era, se acercó a Jesús con un corazón humilde. Se humilló hasta llegar a los pies de Jesús llorando y enjugando sus pies con sus propias lágrimas, con sus cabellos. Y Jesús le confronta, porque el perdón del Señor, el perdón que viene de Dios, el perdón que viene de esa mirada de amor, es un perdón que redime, que restaura, que transforma. Y un amor que una vez lo recibimos, nos sentimos más que agradecidos por haberlo recibido. Estoy hablando del perdón de Dios. Cuando hay conciencia de la necesidad del perdón, cuando nos vemos a nosotros mismos y reconocemos que Dios es santo y que nosotros le hemos fallado, cuando nosotros reconocemos nuestra condición humana, no nos queda otra que postrarnos a los pies del Maestro, rendirnos ante Él y rogar por su perdón. Y esta mujer lo hizo a su manera. Fue a los pies de aquel que podía perdonarle. Mientras el fariseo decía: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Esa mujer sabía que él era profeta, pero iba más allá. Sabía que él era el Mesías, el único que podría perdonar sus pecados. Y en el Señor Jesús, en la vida cristiana, en la vida de la humanidad, no se refiere a cuánto el Señor nos perdona, si nos perdona mucho o si nos perdona poco. Porque en el caso nuestro de los seres humanos no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Cuando el Señor Jesús murió por nosotros, dice Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, del 4 al 5. ¿Qué estoy diciendo con esto, amados? Que no se trata de cuánto hemos pecado o de quién pecó más. Se trata del reconocimiento de que todos hemos pecado y de que nosotros necesitamos recibir el perdón del Señor. Y una vez en Cristo, una vez reconociendo que somos pecadores, pero reconociendo también que Jesús fue a la cruz
para que por la fe en su nombre nosotros fuésemos redimidos, perdonados, transformados. Entonces, amados, ¿cómo no debemos nosotros vivir en gratitud, en amor al Señor? Me llama tanto la atención de que Jesucristo se percató de todas las cosas que Simón no hizo con él. Y creo que Jesús las esperaba. No me ungiste mi cabeza con aceite. No me lavaste los pies. Cuando el Señor Jesús le dice eso a Simón, es porque es lo que él esperaba, era su expectativa. Pero Simón estaba muy lejos de tener conciencia de quién era Cristo. Pero una vez nosotros tenemos esa conciencia, una vez nosotros nos sabemos perdonados, limpiados, redimidos, ¿qué otra cosa podemos hacer sino vivir agradecidos en un servicio a Jesús continuo por amor? Gratitud. Gratitud al que nos lavó y nos limpió. Al que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos perdonó, nos limpió. Así es que cuando el Señor Jesús le dice a Simón el fariseo, ¿cuál de ellos amó más? Y él le responde, el que se le perdonó más. En ese se le perdonó más caemos todos los que hemos venido a Cristo. No es el que mató y vino a Jesucristo y fue redimido y fue perdonado y su pecado ya no es tomado en cuenta. No debe amar más a Jesús que el que vivió una vida creyendo vivir como una buena persona, pero se dio cuenta de que en sus pensamientos, en sus emociones, aun en sus palabras, de alguna manera ofendía al Dios Santo. Le debemos amar de la misma manera. ¿Y cuál es esa manera? Es la que dice el Señor. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. De esa manera debemos amar nosotros al Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos la profundidad del amor de Dios, no nos queda otra que postrarnos a sus pies, que tener un corazón agradecido. Como decía David, después de haber sido perdonado, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Somos bienaventurados. ¿Cómo no debemos nosotros amar y servir al Maestro? Pero amados, no como decía el pueblo de Israel, amar a Dios. Porque el Señor mismo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón que está cerca del Señor es ese corazón que no cesa de reconocer la gracia de Dios sobre su vida. Es el corazón que sabe de dónde fue rescatado, que mira para atrás y ve un reino de tinieblas y de oscuridad al que pertenecía. Y mira dónde está y ve un reino de luz. Un reino donde Cristo es el Señor. ¿Cómo no debemos nosotros amar al Señor? Hay un himno muy conocido que en inglés se llama Amazing Grace. En español le llamamos Sublime Gracia, escrito por John Newton, que después de haber conocido al Señor y de haber llevado una vida terrible, comprendió la gracia de Dios. Le voy a leer solo algunos versos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh,
Cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy. Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un alma que puede decir estas palabras porque se sabe perdonado, se sabe restaurado y entiende que solo por su gracia, que solo por su amor ha podido recibir ese perdón. Esta mujer se mantuvo a los pies de Jesús, reconociendo su autoridad, su deidad, su reino. Mientras Simón miraba para el lado y decía, este ni siquiera es profeta, ella por su actitud, por su obra, por su actuar, decía, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú mereces toda la gloria, por eso estoy postrada a tus pies. Y en este contraste que hizo Jesús entre lo que hizo Simón por Jesús y lo que hizo esta mujer pecadora por Jesús, en ese contraste el Señor nos deja ver la bienaventuranza de ser perdonados. Y en ese reconocimiento, en esa conciencia, vivamos postrados a sus pies y agradecidos, sirviéndole con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. ¿No es grata la palabra del Señor? ¿No es agradable? Yo quiero aprovechar para decirte que si tú no tienes esta certeza de haber sido perdonado, si tú no sientes que tu pecado ha sido cubierto, si tú te sientes avergonzado, pero no ha sucedido nada, yo quiero invitarte a que le digas al Señor Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz. Entiendo que por la sangre que derramaste en la cruz, mis pecados son perdonados. No lo entiendo. No sé cómo ocurre, pero te agradezco tu perdón. Y si haces esta oración, si vas al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no te va a rechazar. Sus brazos están abiertos para recibirte. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor les bendiga ricamente. Espero verles nuevamente el próximo viernes con un nuevo video en el que voy a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les recuerdo, si alguno está interesado en mis libros, los puedes encontrar en amazon.com bajo el nombre de Gretchen Figueroa. Cuando escribas Gretchen, escríbelo con 2 T's. Gretchen. Y así vas a encontrar mis libros. Un abrazo, que el Señor me los bendiga. Hasta luego.